Dios. Raúl Montero está reunido a esta hora en Torre Ejecutiva con el secretario de Presidencia de la República, Rodrigo Ferrés, y autoridades de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, preparando el recurso de apelación sobre el amparo que suspendió el acuerdo para la construcción del proyecto de la planta potabilizadora sobre el Río de la Plata a la altura de Arasatí. Según el presidente del ente del agua, la crisis hídrica del año pasado, inclusive las inundaciones de marzo de este año, fortalecieron la necesidad de este proyecto. Montero recordó que el 22 de marzo de este año quedamos a centímetros de que la reserva de aguas corrientes quedara fuera de servicio y por eso es necesario este proyecto. Por su parte, hoy el precandidato a la presidencia de la República por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, calificó de insólito e inexplicable el fallo del juez Alejandro Recarey, que ordenó a OCE la suspensión del contrato con el Consorcio Aguas de Montevideo. El exsecretario de Presidencia de la República dijo tener ganas de atribuir intenciones al magistrado, pero que prefería no hacerlo. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MB de Noticias. Comenzamos con toda la información con 9 grados nada más a esta hora. Una jornada muy fría, nuboso, periodos de cubierto, va a seguir ventoso, vientos del noroeste entre 20 a 40 kilómetros, pero con rachas de 50 a 60 kilómetros y la máxima nada más que 11 grados. Muy frío ahí. Incluso una advertencia de Inumet que dice que se viene un descenso de temperatura con muy bajas sensaciones térmicas. Esto va a ser a partir del viernes, que ahí se prevé el ingreso de una nueva masa de aire frío, la cual va a persistir sobre Uruguay en principio hasta el lunes 1 de julio. Esta situación va a generar un gradual descenso de temperatura, oscilando las mínimas entre 2 o 3 grados bajo cero y las máximas que van a ir entre 8 y 15, nada más. Viendo como siempre las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia en Humberto I entre Solano López y Leopardi hasta las 5 de la tarde hay trabajo de hormigonado. En Joaquín Secoilla entre Cornelio Cantera y 8 de octubre también hay hormigonado hasta las 17 y 30 horas. Y en Luis de la Torre entre Sarmiento y Berg hasta las 18 hay llenado de hormigón. Bueno, vamos directamente a uno de nuestros móviles con uno de los temas de agenda de este día. Vamos con Eduardo Delgado. Buen mediodía, Eduardo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Adelante. Buen mediodía, Rosina, un gusto saludarte. Estamos en la Federación de Funcionarios de OCE. Hace apenas minutos terminó una conferencia de la Comisión en Defensa del Agua y la Vida y también de la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho, quien patrocinó justamente a la Comisión y a la agrupación Tucutucu de vecinos de la zona de Arasatí, que lograron ese fallo considerado hasta el momento histórico, que es una medida cautelar de no innovar respecto al proyecto Arasatí Neptuno que impulsa el actual gobierno. Estoy con Anaí Taronia, que ha sido parte de esta conferencia. Anaí, gracias primero por estos minutos. Y bueno, ¿qué es lo principal que destacan desde la sociedad civil justamente de esta sentencia del juez Alejandro Recarey? Lo principal y lo que estamos celebrando es que obliga a OCE a no firmar un contrato con este consorcio para parar el proceso de comienzo de obras. No pueden firmar contrato, por lo tanto no pueden comenzar obras. Además ustedes argumentan, ¿no? Lo negativo de este proyecto, en la conferencia hablaron no solo de lo medioambiental, también de lo social y de lo económico. Claro, además, esto es frenar esto. Nosotros, como dijo el doctor Sereta recién, empezamos una demanda, tenemos 30 días para hacer una demanda a OCE, solo a OCE, porque los impactos de esto son muy, muy vastos y nosotros los hemos fundamentado, a pesar de que algunas autoridades no nos quieren creer, pero tenemos los mejores investigadores de altísimo nivel nacional e internacional con fundamentos y con los aspectos, por un lado, ambientales, por otro lado, sociales y culturales y económicos. Pero además este proyecto, en caso que se hiciera, que es bueno saberlo, no beneficia a Montevideo y no beneficia al interior. No hay una puja entre Montevideo e interior y eso es importante marcarlo, porque se está generando que por culpa de Montevideo nos están inundando las tierras de San José, que es una zona altamente productiva y no tiene por qué ser perjudicada. Por otro lado, todo ese pasaje de unas cañerías por San José, por los humedales de Santa Lucía, tienen impactos tanto en el territorio
sacando tierras cultivables, tierras que producen alimentos, cumplir con su función, sino que además hace una rotura del tejido social. Y eso afecta, como tú decías, a lo social y a lo cultural. Por otro lado, este proyecto, en caso que ocurriera, lo que nos han dicho hace varios años, que nosotros estamos discutiendo esto en los mecanismos que la propia Constitución, en el artículo 47, estableció hace exactamente 20 años este año, en las comisiones de Cuenca, consejos regionales, dice que hay que discutirlo y participativamente. Y entonces en esas reuniones nos dijeron que este proyecto a lo sumo proveería un 30% de las necesidades de agua. Entonces, si es solo un 30%, un costo altísimo que pasaría a la población. Como dijeron recién los compañeros de FOSE está en una situación económica grave y donde están cortando servicios por todos lados. Y por otro lado, esa agua es de dudosísima calidad porque saldría del Río de la Plata, que es la cloaca de la región, porque recibe aguas de 5 países. No tenemos soberanía sobre esas aguas, sí sobre la Santa Lucía. Si nosotros tenemos que cuidar la cuenca de Santa Lucía, tenemos que recuperar esa cuenca que nos abastece de agua, y si se precisa una segunda planta, bueno, hay que estudiarla. Tomarnos los tiempos, porque además estas obras que tan urgentemente se quieren recusar, llevan mucho tiempo. Tampoco sería una solución para la sequía que se anuncia para dentro de unos meses, porque no llega el tiempo. Entonces, los impactos son graves y además la calidad del agua es muy dudosa y llegaría a muy poca gente, haciendo muchísimo daño. Implica desalinizar agua en un país lleno de agua dulce, no precisa desalinizar el agua del Río de la Plata. ¿Dónde van los residuos de ese proceso de desalinización? Por otro lado, están las floraciones algales y no existe tecnología en el mundo que filtre las toxinas, donde pase un poquitito de esas toxinas que son hepatotóxicas, atacan los hígados de los seres humanos, en particular los niños, todas las infancias. Entonces, ¿a qué estamos apostando cuando sabemos que hay otro montón de soluciones y además no puede estar en manos privadas porque atenta contra la Constitución de la República, el artículo 47, y además también incluye el artículo 188? Es bueno que nuestros ciudadanos los lean y los vean y vean que además tenemos que interesarnos, porque nosotros estamos haciendo una labor de compromiso social, es honoraria. Trabajamos y estudiamos para esto, porque el agua es de todos y es para todos. No tiene color partidario y no importa para quién, es el agua para todos. Y cuidado, porque si yo tomo agua embotellada, no me salvo de la contaminación y de los problemas del agua de mala calidad, porque yo estoy comiendo vegetales, estoy comiendo animales, comiendo huevos de producción en territorios contaminados, por ejemplo. Entonces, no es solo el agua de la botellita, sino el agua que uso para un montón de otras funciones que no me doy cuenta que me estoy contaminando poquito a poquito. No se nota raudamente, pero sí poco a poco. Y a eso tenemos que estar atentos, y eso es lo que estamos defendiendo, y por eso reformamos la Constitución, para preservar la riqueza mayor que tiene nuestro territorio, que es el agua. El oro azul le llaman ahora, están las guerras del agua, vienen por el agua y tenemos que impedirlo. No puede mercantilizarse, el agua es un derecho humano, el agua es un bien común, no es una mercancía. Anaid, muchas gracias por estos minutos, muy amable. Rosina, como decíamos, conferencia de prensa. Bueno, ahora es por 30 días esta medida cautelar de no innovar, lo que le impide al gobierno, por ejemplo, firmar un contrato con privados para el proyecto Aracití Neptuno. En la clínica de litigio de la Facultad de Derecho comenzará la acción judicial, el juicio de fondo contra este proceso, y hay que ver qué dictamina un tribunal de apelaciones al que justamente recurrirá OCE, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud contra la resolución del juez Alejandro Recaray. Muchas gracias, Eduardo. Y a propósito de este tema, el precandidato a la presidencia de la República por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, calificó esta mañana de insólito e inexplicable el fallo del juez Alejandro Recaray, que ordenó a OCE que no suscriba el contrato con el consorcio Aguas de Montevideo. En su disertación, en el desayuno organizado por ADM, Delgado recordó que Recaray fue el mismo juez que quiso impedir y frenó por unos días la vacunación a niños y niñas menores de 13 años durante la pandemia. El ex secretario de Presidencia de la República dijo tener ganas de atribuirle intenciones al juez, pero luego dijo que prefería no hacerlo. El gobierno
Rodrigo va a apelar en estas horas el fallo insólito e inexplicable del juez Recarrey, el mismo juez del cual fui yo muy duro el momento de la pandemia, quizá el momento más duro de la pandemia, donde quiso impedir y frenó por unos días, hasta que hicimos un amparo, la vacunación a niños de menores de 13 años cuando estaba autorizada por la Comisión Nacional de Vacunas y recomendada. Eso logró que la Suprema Corte de Justicia lo sancionara por varios meses. Este juez ahora, y no voy a atribuir intención, tengo muchas ganas de hacerlo y no lo voy a hacer, decidió suspender la posibilidad de que hoy se suscriba el contrato con el consorcio para hacer el proyecto Arrasatí. Esperemos que la apelación del gobierno dé sus frutos y el sentido común también. Es llamativo que el Ministerio de Ambiente esté presionando para firmar el contrato para ejecutar este proyecto que se llama Neptuno, mientras los propios informes técnicos indican que la propuesta de los privados es incompleta. Gudinas repasó el fallo judicial y remarcó que el texto advierte que podría estar en juego la política nacional de defensa y la soberanía del país de concretarse esta iniciativa. El biólogo Eduardo Gudinas recordó que el Ministerio de Ambiente ya elevó por lo menos 8 observaciones al proyecto Arasatí y que una de ellas tiene que ver con la posible filtración de contaminantes a las aguas subterráneas de esa localidad de San José. Por otra parte, repasó algunos de los puntos que considera más relevantes de la sentencia del juez Alejandro Recarrey. Aplica el principio precautorio. Dice, acá hay un riesgo de que la calidad del agua y el impacto ambiental sean graves, entonces, como enfrentamos esa posibilidad, absténgase o se de firmar el contrato. También advierte de que es posible que se viole la política nacional de aguas, que no hubo una adecuada consulta e información pública, e incluso tiene unas secciones que advierten de que se podría estar en juego la política nacional de defensa y la soberanía del país frente al manejo de este recurso. Por lo tanto, es un fallo complejo que cubre varias áreas temáticas. Se da una situación paradojal que también aparece en el fallo. Por ejemplo, el Ministerio del Ambiente presiona para que se firme ese contrato cuando los informes técnicos del Ministerio del Ambiente indican que la propuesta de los privados es incompleta. Vamos a ir a otros temas. En 553 de los 2.521 circuitos de votación que habrá en Montevideo en estas elecciones, se va a instrumentar un plan piloto que implicará escanear la huella digital de las personas que concurran a votar. Desde la Corte Electoral recomiendan acudir a los locales de votación con las listas, ya que para estas elecciones del domingo la distribución de las hojas de votación no estará a cargo del organismo público. En Montevideo habrán 2.521 circuitos que hoy se están preparando en la sede de la Corte Electoral en el barrio Bellavista. Actualmente hay 30 personas trabajando en el armado de las valijas que transportan las urnas, junto con los sobres, el padrón, los legajos y las tablets. Este jueves comenzarán a repartirse las urnas en los diferentes circuitos. Primero serán retiradas por el Ejército, el viernes por las Fuerzas Armadas y Aéreas y el sábado por el Ministerio del Interior. Estas elecciones tendrán la particularidad de la implementación de un plan piloto en 553 circuitos. El plan piloto presentado por la Corte Electoral incluye la lectura de la huella digital mediante escáneres, que serán enviados a esos circuitos en conjunto con los demás implementos. Luego de las elecciones el mismo domingo de madrugada, las urnas regresarán a esta sede y tendrán custodia policial y de delegados de los partidos. El martes 2 de julio se realizará el escrutinio con 12 equipos de 5 personas cada uno. El escrutinio contará además con el contralor de los partidos políticos. Como decíamos, en estas elecciones la Corte Electoral no se va a encargar de repartir las listas a cada circuito, por lo que desde la Junta Electoral de Montevideo están recomendando que las personas vayan a su lugar de votación con la lista que elijan ellos. Mari López, que es presidenta de la Junta, dijo que en caso de no tener o no encontrar la lista, la persona puede salir del lugar de votación a buscarla. No necesariamente van a estar en el cuarto secreto. Los delegados van a ir a cada circuito y llevar las hojas de votación, pero es probable que el ciudadano no la encuentre. Van a haber más de 400 listas en el cuarto secreto y en realidad va a haber 1 o 2 mesas para disponerlas todas ahí
y entonces aunque estén, va a ser muy difícil encontrarla. De cualquier manera, hay una posibilidad de que si una persona se olvida, piensa que la va a encontrar y no la encontró, puede retirarse del circuito y volver a ingresar con el voto para votar. Además, López explicó cómo se desarrollará el plan piloto de escaneo de huella digital en 553 circuitos. El objetivo es identificar, no es de identificación, se va a tomar la huella de las personas para identificarlas. Entonces eso, el plan piloto, después se evaluará, ¿no?, si funciona o no, pero esto lo que va a hacer es, yo creo que minimizar los votos observados. Y esto se va a dar para todas las personas que concurran a ese circuito. ¿Es optativo? ¿La gente puede elegir si poner la huella o no? Sí, en este momento es un plan piloto, entonces la persona, por supuesto, puede decidir que no le tomen la huella. Y atención, es importante, en nuestra página web tvciudad.uy tienen una cantidad de información a disposición de lo que se va a votar justamente en las elecciones internas. Un completo repaso y allí de la oferta electoral, la biografía de las y los candidatos, además de acceder a la consulta del lugar o circuito de votación que nos va a tocar a cada uno. Como les decía, se va a saber que se votan las elecciones internas, la candidata o candidato presidencial, qué se va a votar, los integrantes del órgano deliberativo nacional, del órgano deliberativo departamental de los partidos políticos. ¿Es obligatorio? ¿No es obligatorio? Y además una cantidad de material que está surgiendo permanentemente de nuestros informativos y de nuestros programas periodísticos. Así que entrando a TV Ciudad, el botón Elecciones 2024, allí aparece toda la información que ustedes necesiten. Como canal público es un servicio que damos con muchísimo gusto. La precandidata nacionalista Laura Raffo aseguró que sus dos principales propuestas de campaña son las que apuntan a generar empleo para jóvenes y también a reducir el costo de vida. Lo dijo durante una actividad en la que firmó un compromiso con los equipos técnicos de su campaña. La fórmula para bajar el costo de vida de la gente. Algo que a lo largo y ancho de todo el país nos han pedido. Reconocemos el gran trabajo en bajar la inflación, en mejorar el salario real que hizo este gobierno, y sin ese trabajo no sería posible ahora dar un segundo paso, que es bajar el costo de vida para aliviar el bolsillo de todos aquellos que reciben un ingreso, que te sea más barato ir al almacén, que te sea más barato alquilar, que te sea más barato salir a comprar una pizza con tus hijos. Es un pilar muy importante dentro de esas propuestas. También lo es el de la generación de los 15.000 puestos de trabajo para jóvenes en el primer año de gobierno, que fue un pedido de todos los jóvenes. Yo me acuerdo un chiquilín en Progreso que me decía: Laura, mira, estoy cumpliendo 21, no terminé el liceo, estoy recién dando mis exámenes y la verdad no logro conseguir trabajo, no me dan la oportunidad porque no tengo experiencia, no tengo currículum. ¿Y cómo voy a tener experiencia si nunca me dan una primera chance? Y ahí se inspiró esa propuesta en la que trabajamos tanto con Valentina, de los 15.000 puestos de trabajo para jóvenes en el primer año de gobierno. El sector de Cabildo Abierto Espacio de los Pueblos Libres, que está liderado por el coronel retirado Eduardo Radaeli, cuestionó una carta firmada por el senador Guido Manini Ríos en la que promueve una lista en Artigas encabezada por su esposa Irene Moreira. El dirigente afirmó que el pronunciamiento de Manini violó las reglas del partido. Consultado sobre este tema, el líder cabildante sostuvo que todas las listas están bajo su liderazgo y destacó a su partido como el más coherente de la oferta política, dijo. Todas las listas de Cabildo, 100 y pico de listas, todas me llevan a mí como candidato, no hay ninguna discusión, no la hubo en ningún momento, no hubo ni siquiera amague de haber otra candidatura. Yo creo que es el partido más coherente que hay hoy en el escenario político, un partido donde todos sus adherentes defienden la vida, donde todos tienen claro que hay que darle solución a los deudores y no están del lado de los prestamistas, donde todos estamos impulsando el trabajo nacional. Yo creo que es el partido más coherente, en donde el artiguismo no es un discurso hipócrita, sino que es real lo que sentimos. Me parece
parece que lo demás son fuegos artificiales de una campaña electoral donde las distintas agrupaciones buscan diferenciarse de otras para obtener mejor votación para el domingo, pero todas están detrás de mi liderazgo. Es que el pueblo uruguayo en octubre tiene 3 opciones claras. Una es continuar con más de lo mismo, el propio Delgado hace caudal de eso, él dice que es la continuidad de este gobierno. La otra es volver al Frente Amplio, volver a los responsables del desmadre que hemos tenido en materia de seguridad pública, la inundación de droga en el país, el deterioro del tejido social y familiar. Tercera opción es Cabildo Abierto, es el partido que viene proponiendo cosas diferentes en temas que son significativamente importantes para la gente. La precandidata del Frente Amplio, Carolina Cose, participó en un conversatorio sobre educación. Se llama Educación Democrática para un país que avance. Con un referente fue de la educación. Planteó allí que en caso de llegar al gobierno haría un cambio de paradigma en el valor de la educación en nuestro país. Yo no le estoy planteando a la educación lo que tiene que hacer. Le estoy planteando lo que el país necesita. Estoy planteando una profunda orientación a resultados. Y bueno, será con diálogo colectivo, con diálogo profundo, con diálogo con todos los actores, que se encontrará la forma de llegar a esos resultados. Pero el país, el Uruguay, necesita la educación. Cose señaló que en caso de llegar al gobierno cambiaría algunas decisiones tomadas por este gobierno en el marco de la transformación educativa. Nos hemos comprometido a restituir los consejos de enseñanza primaria y enseñanza media porque los docentes tienen que participar, sí. La primera transformación educativa que hay que hacer es extender la alimentación que hay en primaria para la educación media. Es la primera transformación educativa que hay que hacer. La segunda es arropar a los centros educativos con personal de salud. La salud tiene que... Cuando nosotros decimos los centros educativos como centros de referencia de la presencia del Estado en el territorio, estamos diciendo rodearlos de salud, de deporte, de cultura. A mí me gustaría que de todos los hogares de Uruguay, uno llegara a la universidad. Pero así, sería un objetivo que deberíamos abrazar con todo el corazón. Sería maravilloso. Y bueno, capaz que lo podemos abrazar ese objetivo. El politólogo Daniel Chaschetti, analista, investigador de la Universidad de la República, estimó que la concurrencia a la jornada electoral de las internas del próximo domingo va a ser significativamente menor que los ciclos anteriores. Para Daniel Chaschetti, la campaña ha sido tímida en temas, propuestas y también en movilización. Poco clima. Olfateo, ¿no? En el interior es distinto, pero en general ha sido una campaña con baja intensidad. Yo creo que producto de que los candidatos, lo dije en la última vez que estuve acá, los candidatos son moderados, no tienen propuestas que sean rupturistas y que llamen la atención de la gente, entonces es como una elección bastante calma. De todas maneras hay mucha gente militando y bueno, las hojas de votación llegan a las casas, ahí las mesas están en las plazas, pero ha sido una campaña, digamos, muy tímida en materia de propuestas, en materia de movilización. Los actos de cierre han sido muy chicos, en lugares cerrados, Por tanto, me imagino que el domingo vamos a tener menos participación que hace 5 años. La departamental de Tacuarembó del Frente Amplio señaló que el intendente Wilson Esquerra podría haber cometido una irregularidad grave en caso de que se confirme que vendió un terreno que luego solicitó que se declarara de interés departamental. El caso también fue denunciado ante la Junta de Transparencia y Ética Pública y se analizan eventuales acciones legales. La presunción de que fuera cierto, sería muy grave, ¿no? Que el intendente estuviera de los dos lados del mostrador, ¿no? Porque promocionar la instalación de una empresa, hacer un acuerdo, porque se supone que es un acuerdo, porque se pide interés departamental, es porque todo va para adelante. Y después nos enteramos que uno de los terrenos posible, ya sabemos que es del intendente. Ya la oficina de registro nos confirmó que es el intendente. Lo que estamos, digamos, estudiando en profundidad son las eventualidades desde el punto de vista legal, jurídico y ético, que no es menor. Yo lo vengo diciendo que esa llamita
la ética en Uruguay, yo creo que esa llama que va fogoneando las instituciones. Y el día que se apague esa llama, estamos liquidados. Esa imagen de país sólido, de fortaleza institucional, que hace que vengan a invertir esas empresas, se va a ver muy deteriorado por el suelo y Uruguay ya va a pasar a tener otra característica. Esperemos que esa llama nunca se apague. Pero no obstante, la parte ética es fundamental. Si esto se llega a concretar, es una falta ética grave, ¿no? A todo lo que tiene que ver a los estatutos de funcionario público, a la ética de la función pública. Y en el aspecto legal, nosotros lo que recomendamos, y lo hizo Maneiro en la convención, era no salir al ataque, porque nosotros no teníamos demasiado elemento, era pedir asesoramiento de la Junta Departamental, que se negó el Partido Nacional y lo pasó al plenario. Hacemos una pausa muy breve y volvemos enseguida. Bloque de MBD Noticias, continuamos con información con 11 grados a esta hora. A 51 años de la huelga general convocada por la CNT en rechazo al golpe de Estado, Graciela López contó hoy de mañana aquí en TV Ciudad los horrores que vivieron en la ocupación de la fábrica Fibratex, donde estaban trabajando más de 800 personas. La textil fue desocupada 4 veces en esos 15 días que duró la huelga, donde a la solidaridad del barrio para pagar la olla se contrapuso el maltrato por parte de la tropa militar cuyos hombres violaron a una de las trabajadoras. La vigilancia permanente en la calle y alrededor de la fábrica. Era muy difícil poder llegar a la ocupación. En el caso nuestro en Fibratex se ensañaron muchísimo. A nosotros nos desocuparon 4 veces. Nos hacían poner en semicírculo y era horrible, porque eran groserías, palabrotas, insultos. Lo mínimo era putas de mierda. En la fábrica nuestra torturaron, hicieron cualquier cosa, pero cualquier cosa como pudieron haber hecho en los cuarteles. Y hay una cosa que nosotros durante muchos años no comentamos porque sabíamos solo 3 compañeras. En uno de los desalojos a una compañera nuestra, que después murió como consecuencia de eso, porque nunca se pudo recuperar, tenía el nombre igual que una mujer tupamara. Pero esa mujer tupamara estaba presa. Entonces la suben, porque alguna gente se llevaban, la suben a uno de los roperos y todos la tropa, todos los que estaban ahí, que venían, no sé, venían 30, 40, la violaron todos y la llevaron al cuartel y la violaron todos de nuevo. La huelga se levantó finalmente el 11 de julio tras 15 días de resistencia obrera. Vamos a seguir hablando del pasado reciente, de la información, de los archivos, de todo eso tan necesario para de alguna manera terminar con la impunidad. Vamos a recibir a nuestra compañera Julieta Núñez Tomás, que está en la Facultad de Ingeniería, allí con gente referente que está trabajando en el tema. Julieta, un gusto tenerte. Adelante. Hola Rosina, ¿cómo estás? Buen mediodía para vos, un gusto también para mí estar aquí. Así es, vamos a hablar de pasado reciente y vamos a hablar de cómo estos testimonios que recién escuchamos pueden llegar también por otras vías. Por ejemplo, los documentos oficiales, intentando rescatar la verdad desde allí. Ese es el trabajo que hace el repositorio Luisa Acuesta y el proyecto Cruzar. Y estoy con Gregory Randall, que es coordinador de la parte de ingeniería de este proyecto. Gregory, acaban de recibir un nuevo bagaje de documentos vinculados al pasado reciente. ¿Qué características tienen estos documentos que llegan ahora? Bueno, los documentos que están en el repositorio hoy en día son los llamados el archivo Berruti, que por cierto también fue publicado en archive.org, o sea que la gente los ha visto. Esos archivos fueron digitalizados hace ya unos cuantos años y tenían ciertos problemas. En particular lo que teníamos eran microfilms que fueron digitalizados por un procedimiento que quedaron en blanco y negro, binario, digamos, no quedaron en grises.
Y bueno, se trabajó con eso y eso es lo que está disponible en el repositorio Luis Acuesta. Ahora, la Institución Nacional de Derechos Humanos nos ha hecho llegar varias colecciones más. La más importante son digitalizaciones recientes de los archivos de la Armada, en parte del FUNSTA y en general la Armada. Estos son como 150.000 hojas, digamos, que en este caso ya no era en microfilm, sino que eran papel y fueron digitalizadas en niveles de gris, y entonces tenemos mucha más calidad de información. También hay colecciones menores, en particular, pero también muy importantes, por ejemplo, los legajos de los desaparecidos y una información, algunos, no son muchos, pero algunos documentos que fueron transmitidos por el gobierno mexicano sobre la vigilancia al exilio mexicano uruguayo en México. Entonces, todos esos documentos que van a permitir, cuando se incorporen al repositorio Luis Acuesta, van a permitir que la gente cuando busque, haga cruce de información entre información que aparezca en las distintas colecciones, digamos. Para que esto pueda llegar a la gente, como tú lo decías, que la gente pueda buscar en este repositorio, es necesario un trabajo importante tecnológico previo, que es el que está haciendo ahora la Facultad de Ingeniería. ¿En qué consta ese trabajo? Bueno, hay varias etapas, ¿no? Primero tenemos que, ver bien que todo el material esté, hay que limpiarlo desde el punto de vista digital, digamos, sacarle ruido, hay que enderezar las páginas, hay que convertirla de formato, porque estas últimas que han llegado son grandísimas, hay que llevarlas a un formato menos pesado, pero sobre todo hay que pasar un proceso que se llama OCR, Optical Character Recognition, que es la transcripción de la imagen fotográfica al texto, digamos. Ese proceso es muy importante porque si no, no se pueden hacer búsquedas dentro del texto, ¿no? Lo único que tiene uno son fotos. Entonces, esa etapa es, digamos, una de las más complejas. En el caso de Berruti nos generó muchos problemas, no hemos sido capaces todavía de resolverlo adecuadamente, estamos trabajando en eso. En estas imágenes pensamos que los resultados van a ser mejores, pero estamos en este momento en esa etapa, digamos, de hacer lo llamado OCR. Después otra parte que hay que hacer es que la base de datos que nosotros tenemos, en el repositorio Luis Acuesta, que está actualmente a disposición del público, estaba diseñado para la colección que teníamos, que estaba organizada en rollos. Ahora vamos a tener varias colecciones que están organizadas de distintas maneras, entonces hay que, digamos, rediseñar la base de datos para que admita distintas colecciones en distintos tipos de organización y poder hacer búsquedas racionales allá adentro. Esas son algunas de las tareas, hay varias más, pero digamos, para poder tener esto disponible para el público, que es algo que esperamos que suceda, si nos lo permite el trabajo y el tiempo, esperamos que en pocos meses eso esté disponible para el público en el repositorio Luis Acuesta. Estas etapas que acabo de decir son las principales. Muchísimas gracias, Gregorio. Recordamos a la gente que existe hoy en día una oficina en el campus Luis Illaniqui donde pueden acceder a los archivos que hoy en día ya están disponibles. Muchas gracias, Julieta. Muy importante la información y además accediendo a la página web de la universidad también pueden ir a través de extensión a toda esta información, a este repositorio Luis Acuesta con información muy relevante y también pueden aportar información. Así que es muy importante ese móvil. El PIT-CNT convocó, como ustedes saben, a un paro parcial con movilización para mañana en recuerdo de la huelga general del 73. Sindicatos de magisterio, FENAPES paran 24 horas en Montevideo. El transporte va a ser normal. La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria resolvió adherir al paro de 9 a 13 horas. En Montevideo el paro es de 24 horas. En las escuelas de Montevideo, Lavalleja y Maldonado el paro será también por 24 horas. En tanto, en el resto del país las clases serán normales. En tanto, el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza Privada, SINTEP, parará de 9 a 13 horas. La Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte, nucleados en la UNOT, adhirirá a la medida pero no hará paro, por lo que el transporte será normal. En cambio, el Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro, el SUAT, parará entre las 9 y las 13 horas. La Federación de Funcionarios de Salud Pública participará del paro de 6 a 18 horas en Montevideo y el área metropolitana, y la salud privada el paro se cumplirá de 8 a 14 horas. Los bancos no paran, salvo para la lectura de una proclama entre las 2 de la tarde y las 2:30.
El Sindicato Nacional de la Construcción adhiere a la convocatoria a paro parcial en toda la industria y en Canelones y San José paran de 8 a 14 horas, mientras que en el resto de los departamentos el paro será de 9 a 13. La conflictividad laboral cayó en mayo por segundo mes, de acuerdo con el último informe de la Universidad Católica, que también prevé que se mantenga o reduzca aún más, tomando como referencia lo que ocurre históricamente en los semestres con elecciones nacionales. La conflictividad laboral en mayo fue menor que en abril y que en igual mes de 2023, tanto a nivel global como sectorial, según el informe mensual del Departamento de Administración y Negocios de la Universidad Católica del Uruguay, que registró 11 paros con participación de 57.007 personas y 34.352 jornadas laborales perdidas. La variable condiciones de trabajo representó 80% de los conflictos, siendo el principal el paro convocado por el Zunca bajo el lema contra el modelo de la desigualdad en defensa de las conquistas hacia el triunfo popular. La segunda causa de movilización fue la salarial, con una incidencia de 11% y destaque del sindicato de la OCE, y la tercera, el empleo, con 7% y protagonismo de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida por el cierre de la planta de minas. Este conflicto podría llegar a su fin este jueves 27 cuando la Asamblea de la FOEB apruebe o rechace el acuerdo firmado el viernes para reabrir la planta, en agosto, con 59 de las 150 personas que tenían vínculos laborales. A la hora de trazar perspectivas, el informe de la UCUDAL indica que se espera que la conflictividad anual sea inferior a la de 2023, siguiendo la tendencia de lo que ocurre el último año de gobierno, con énfasis en el segundo semestre cuando hay elecciones generales. En el marco de la tercera edición de las jornadas CEO por la Inclusión, el intendente de Canelones, Marcelo Metediera, destacó la importancia de las políticas que están enfocadas en personas con discapacidad, por ejemplo a nivel laboral, y cumpliendo con el 4% de cupos reservados por ley para este sector social. Somos una de las intendencias que mayor cumple la ley de promoción de trabajo para personas con discapacidad. En este periodo vamos a llegar a 45 personas incluidas y en eso vamos a llegar a los porcentajes del 4% que establece la ley. Pero también venimos trabajando en temas de cultura. Nosotros tenemos un programa que se llama Canciones para Avanzar Juntos. Es un programa que mediante canciones infantiles ponen en estado de situación la problemática cotidiana de una persona con discapacidad. Eso se fueron recorriendo las escuelas urbanas y rurales del departamento y ANEP lo tomó este año para llevarlo a todas las escuelas del país. Tenemos también la posibilidad de tener intérpretes de lengua de señas a los efectos no solo de las actividades, sino también de los trámites administrativos. En temas de turismo se hizo el primer Congreso Internacional de Turismo Accesible en Canelones. En el temas de salud, el Centro de Rehabilitación del Sur, que seguramente el mes que viene esté abriendo las puertas en Las Piedras, que es para tratar para la recuperación de personas con discapacidad física. En temas de movilidad, los taxis accesibles, el transporte, los boletos gratuitos para las personas discapacitadas. Bueno, un montón de políticas públicas que intentamos impulsar desde la Intendencia. El Ministerio de Industria y el Instituto Nacional de las Mujeres abrieron una convocatoria para proyectos a empresarias y cooperativistas mujeres y también para mujeres trans que pueden recibir fondos no reembolsables por hasta 450.000 pesos cada una. Los proyectos deben referir a actividades productivas o de servicio vinculados a lo productivo que estén enmarcadas en las políticas públicas de interés ministerial. Además de la mejora de la competitividad, se valorará la innovación en productos, servicios, procesos productivos, comercialización y el fortalecimiento de la capacidad y habilidades de gestión de la empresa. Se puntuará especialmente la creación de empleo genuino, en particular de empleo de calidad dirigido a mujeres. También propuestas que incluyan la sustentabilidad, economía verde, economía circular y mejora de eficiencia energética. No están incluidos los servicios profesionales, comercio, turismo y servicios en general, ni la producción primaria, por ejemplo, cría de animales y agricultura. En total, el Ministerio de Industria entregará 3 millones de pesos. El objetivo de la convocatoria a Mujeres Empresarias 8M es contribuir al fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres, apoyar en la visualización de los emprendimientos y el aporte del trabajo de las empresarias a la sociedad. Un tribunal evaluador definirá el monto final a ser entregado a cada proyecto, independientemente de la cifra solicitada. El llamado vence el jueves 15 de agosto a las 15 horas y las consultas sobre la convocatoria se responden a través del correo género@miem.gov.uy.
Como dijimos en el inicio del informativo, hasta ahora hay una reunión importante en Torre Ejecutiva. Allí está el presidente de OCE con representantes de la OPP y con Rodrigo Ferrés. Están estudiando, preparando la apelación. Vamos a ver qué nos dice Eduardo Delgado, que está allí. Adelante, Eduardo. Rosina, un gusto saludarte nuevamente y seguimos en tema. Así es, primera reunión que acaba de finalizar hace unos minutos aquí en Presidencia de la República. Estuvo presente el secretario de la Presidencia, como tú decías, Rodrigo Ferrés, también la prosecretaria, Mariana Cabrera, el presidente de OCE, Raúl Montero, y algunos funcionarios de la OPP. A esto hay que sumar un dato no menor. Estuvo presente el empresario Alejandro Rival, responsable de la empresa SACEM, que es la que el gobierno pretende sea la empresa que construya las obras referidas al proyecto Neptuno Arasati. Primera evaluación de la sentencia del juez Alejandro Rival con esta medida cautelar de no innovar que impide justamente la firma del contrato entre el gobierno y la empresa para esta obra. No hubo declaraciones tras esta reunión, pero fuentes del gobierno nos dijeron de que la decisión firme del Poder Ejecutivo es seguir adelante con esta obra, avanzar en aspectos que la sentencia lo impide, como por ejemplo algunos informes que faltan, como el estudio de impacto ambiental, nada menos, no avanzar con eso, y está definido, por supuesto, apelar la decisión judicial, como fue informado ayer. Para eso trabajan las secciones judiciales de los ministerios de Salud, de Ambiente y de OCE, junto también a la Prosecretaría y a la Secretaría de la Presidencia. Aún no está definido si los tres organismos, o sea, los ministerios y OCE apelan o lo hace solo OCE, que es la que seguro tiene legitimación para hacerlo, ya que la medida cautelar resuelta por el juez Alejandro Recaray en el día de ayer es una orden a OCE y no a los ministerios. Eso lo resolverán en los próximos días, justamente desde Torre Ejecutiva. También la fecha de la apelación puede ser esta misma semana o dejarlo correr para después de la feria judicial. Hay que recordar que justamente en julio los primeros 15 días serán de feria judicial a nivel del Poder Judicial. Así que bueno, estas son las novedades por el momento. Primera reunión, primera evaluación, la decisión de seguir adelante con el proyecto Neptuno Arasati y la presencia de varios integrantes de diferentes organismos estatales y del empresario Ruibal. Hacemos otra tanda, la última, y volvemos enseguida. Último bloque de MBD Noticias, continuamos con la información. Les contamos que el SODRE y el Centro Cultural de Música firmaron un convenio de fortalecimiento y colaboración que tiene como principal objetivo la promoción de la música clásica en el ámbito educativo. El acuerdo se da en el marco de la temporada 2024 del centro, en homenaje a la destacada música, divulgadora, gestora cultural y expresidenta de la institución María Julia Camaño, que falleció el año pasado. Para el SODRE es una alegría apoyar a una institución tan prestigiosa como es el Centro Cultural de Música, una institución que tiene 82 años de existencia, donde siempre sus miembros han trabajado de forma honoraria, dedicando muchísimas horas y muchísimo de su tiempo y de su energía en traer al Uruguay artistas de primer nivel. Recordemos que han traído a Nureyev, a Antonio Gades, a Daniel Barenboim, y todo eso gracias siempre a gente que se ha dedicado con enorme profesionalismo a este importante quehacer que es acercar al Uruguay artistas que de otra manera quizá no podrían venir. Es un acuerdo fundamentalmente que apunta a la educación, a la mejora de los artistas, de los jóvenes artistas nacionales. El Centro Cultural de Música siempre ha trabajado por eso. No solo con los artistas, prestigiosos artistas que siempre traemos y que los jóvenes pueden escuchar, sino con la formación que muchos de ellos dan a través de masterclasses o como becas que el Centro Cultural de Música otorgó muchas veces. La temporada 2024 del Centro Cultural de Música tiene especial énfasis en pianistas de gran nivel. Continúa el 4 de julio en el Teatro Solís con el pianista ruso Danil Trifonov, el 8 de agosto en la Orquesta Nacional Juvenil de Estados Unidos, en el Auditorio del SODRE, y en la misma sala el 4 de septiembre está prevista la presencia del artista chino Lang Lang, considerado por muchos como el mejor pianista del momento a nivel mundial.
Teatro Solís presentó Recrea de Vacaciones, es la cartelera de espectáculos infantiles para estas vacaciones de invierno que se van a desarrollar entre el 29 de junio y el 14 de julio. A partir del próximo sábado se podrá ver La Super Niña, Las Criaturas Luminosas, La Casa de Villa Azul, entre otros espectáculos. Super Niña, más allá de Pateando Lunas, es la historia de Lali, una niña que es interpretada por Nati y que es muy creativa, muy divertida, tiene mucha imaginación y es muy curiosa y además tiene un gran sueño que es ser una superheroína. Y bueno, y Lali empieza a observar algunas cosas en la escuela y entonces empieza a preguntarse por qué algunos varones tratan mal a las niñas. Y esa pregunta la lleva a su casa y empieza a conversar con su madre y con su padre. Y junto a su mejor amiga Zaira y su mejor amigo Paco, idea un plan para empezar un poco a como manifestarse en relación a estas actitudes que ella observa. Creo que es lo más importante, que es la mirada de una niña, o sea, no es la mirada del mundo adulto, es la mirada curiosa de una niña que ve que las cosas no están buenas o no están bien. Entonces es difícil porque muchas veces es el chip del mundo adulto que dice, que comenta, pero acá es al revés, es ella que parte y le pregunta a la familia por qué pasan estas cosas y se cuestiona, y la familia acompaña. Y por momentos lo deja un poco helada también, porque es como, wow. Sí, muchas preguntas. Que les debe pasar a un montón de familias, ¿no? Me parece que esta obra invita a eso, a la reflexión. Muy linda cartelera entonces, ahí para todos los gustos. Hablemos de la Copa América. La selección de Canadá logró en Kansas City su primer triunfo ayer en la Copa América. Derrotó 1-0 a Perú con un resultado bastante complicado para Perú, que jugó con 10 gran parte del segundo tiempo y tiene muy difícil avanzar a cuartos de final. En el otro partido de la jornada, Argentina derrotó 1-0 a Chile con un gol de Lautaro Martínez a los 88 minutos. Los albicelestes quedaron primeros en el grupo A con 6 puntos. Dos veces hasta que llegaba esta jugada y Lautaro Martínez con el disparo para marcar el 1-0. El desahogo del delantero del Inter. Estuvieron chequeando, vaya a saber qué, ¿no? Porque en realidad no había nada en la jugada. Y era el 1-0 de una selección que lo buscó mucho más que Chile. El saludo entonces de los técnicos. La Corte Suprema de Brasil despenalizó el porte, cultivo y consumo de marihuana para uso personal, con lo que será considerado como un acto ilícito de naturaleza administrativa tras un juicio iniciado en 2015 que mantiene dividida y polarizada la sociedad brasilera. El presidente del Supremo Tribunal Federal, Luis Roberto Barroso, anunció que se formó mayoría para decidir que el porte para el consumo personal de marihuana constituye una acción ilícita sin naturaleza penal, luego que 8 de 11 magistrados se pronunciaran a favor y 3 en contra de la despenalización. La legislación actual, que data de 2006, castiga a quien adquiera, guarde, transporte o lleve consigo para uso personal drogas sin autorización, incluida la marihuana, y si bien las penas son leves para los consumidores, como prestar servicios comunitarios o participar en un programa educativo, la ley deja a criterio de los jueces determinar si el portador es usuario o traficante. Los jueces debatieron asimismo en este proceso qué cantidad de marihuana debe fijarse para diferenciar al usuario del traficante. Y aunque la mayoría de los magistrados votó a favor de definir un límite para los usuarios, existieron divergencias sobre las cantidades, con propuestas de 25 o 60 gramos, aunque se mantiene la prohibición del consumo en lugares públicos. El año pasado, al explicar su voto a favor, el juez Alexander de Moraes había condenado duramente la ley antidrogas existente, que habilitaba el castigo sobre todo de los jóvenes, especialmente de los negros sin educación, que son tratados como traficantes de drogas por poseer pequeñas cantidades. Una vez concluya este proceso, todas las instancias judiciales deberán seguir la solución adoptada por el tribunal cuando juzguen casos sobre tenencia de marihuana, tras un juicio que responde a un recurso presentado por la defensa de un preso condenado por esconder en su celda 3 gramos de marihuana.
Y el fundador de Wikileaks, Julian Assange, llegó hoy a Australia, en la mañana uruguaya, luego de ser liberado por un tribunal de Estados Unidos, después de declararse culpable en un delito de conspiración para revelar información secreta. Su esposa agradeció el apoyo recibido y pidió tiempo para que su marido se acostumbre nuevamente a la libertad. Julian wanted me to sincerely thank Julian quería estar aquí hoy, pero me ha pedido que lo haga. Tienen que entender por lo que ha pasado. Necesita tiempo. Esto es un proceso, afirmó Stella Assange en una rueda de prensa en un hotel de Canberra, indicando que su esposo necesita volver a acostumbrarse a la libertad. Luego de 5 años preso en una cárcel británica y 7 años asilado en la Embajada de Ecuador en Londres, el fundador de Wikileaks quedó en libertad tras ratificar un acuerdo con Estados Unidos en un tribunal de las Islas Marianas del Norte. De esta forma asumió haber violado la seguridad nacional estadounidense al revelar entre 2010 y 2011 millones de documentos secretos, por ejemplo, informes oficiales que reconocían que no había armas de destrucción masiva en Irak cuando se invadió el país tras los atentados en las Torres Gemelas en 2001. La abogada de Assange, Jennifer Robinson, subrayó que el caso sienta un peligroso precedente porque supone la criminalización del periodismo y agradeció los esfuerzos del primer ministro australiano Anthony Albanese, cuyo gobierno planteó con insistencia el tema durante conversaciones bilaterales con Estados Unidos. La representante legal comentó que durante una llamada telefónica al llegar a su país, Assange le dijo a Albanese: «Me salvaste la vida, no creo que sea una exageración», remarcó Robinson. Nos vamos, volvemos a las 18:55 con la edición central y mañana a las 8 la primera edición. Hasta luego, que pasen muy bien. Carolina Cose participó de un conversatorio sobre una educación democrática para un país que avance con referentes de la educación. Allí aseguró que el primer apoyo fundamental para la educación es asegurar el alimento para todos los alumnos. El politólogo Daniel Chaschetti, analista e investigador de la UDELAR, pronosticó que la concurrencia del domingo a las internas será significativamente menor que los ciclos anteriores. Cabe recordar que no son obligatorias. El PIT-CNT convocó a un paro parcial con movilización este jueves 27 de junio en homenaje a la huelga general de 1973. Sindicato de Magisterio y FENAPES paran 24 horas en Montevideo. El transporte será normal. La conflictividad laboral cayó en mayo por segundo mes de acuerdo con el último informe de la Universidad Católica, que también prevé que se mantenga o reduzca aún más, tomando como referencia lo que ocurre históricamente en los semestres con elecciones nacionales. La Corte Suprema de Brasil despenalizó este martes el porte, cultivo y consumo de marihuana para uso personal, con lo que será considerado como un acto ilícito de naturaleza administrativa, tras un juicio iniciado en 2015 que mantiene dividida a la polarizada sociedad brasileña. El presidente de OCE, Raúl Montero, está reunido a esta hora en Torre Ejecutiva con el secretario de Presidencia de la República, Rodrigo Ferrés, y autoridades de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto preparando el recurso de apelación sobre el amparo que suspendió el acuerdo para la construcción del proyecto de la planta potabilizadora sobre el Río de la Plata a la altura de Arasatí.